La fundamentación de Leyen, muy sintéticamente, se basa en tres pilares, que son la perspectiva sociocultural del aprendizaje humano, la educación matemática realista de Freudenthal y el aprendizaje realista reflexivo del grupo de Cortagen en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Entonces, muy sintéticamente, de la perspectiva sociocultural del aprendizaje humano, lo que interesa es básicamente destacar que se concibe el aprendizaje como una actividad social y cultural que se basa en el lenguaje como herramienta fundamental para promover el desarrollo de los procesos mentales de orden superior, y en este marco la interacción, la negociación y el diálogo son piezas fundamentales. Esta sería, yo diría, la principal idea. De la educación matemática realista de Freudenthal es destacar también que la matemática se concibe como una actividad humana que surge de la matematización de la realidad. Y la comprensión de las matemáticas se desarrolla a partir de distintos niveles, desde el nivel situacional en el contexto mismo de la situación, hasta el nivel formal, que sería ya los procedimientos estándares y las notaciones convencionales. Y además se consideran otros principios también muy importantes, como por ejemplo la reinvención guiada, la interacción o la interconexión, ¿no? Pero quizás destacar esa idea de que el inicio del aprendizaje es siempre a partir de situaciones reales o realistas. Y del aprendizaje realista reflexivo, que en el que yo fundamento mi práctica docente también, ¿no? Pues quizás el foco sería que los futuros profesores y el profesorado de ejercicio deberían llegar a conocer muchas maneras de actuar, no solo el cuaderno de actividades o el libro de texto, y ejercitarlas en la práctica, ¿eh? Y además deberían de disponer de criterios profesionales para saber cuándo, qué y por qué es algo conveniente y reflexionar sobre ello sistemáticamente. Esta es la idea clave del aprendizaje realista reflexivo. Y algunos de los principios de este modelo de formación son los siguientes. El principio 1 es que el punto de partida en una actividad formativa siempre son las cuestiones que emergen de la práctica y que experimenta el profesorado en formación en un contexto real de aula. A partir de este principio, ¿no? La idea es que la formación se inicia con las observaciones que realiza el profesorado en formación en situaciones concretas de aula en las que participan activamente, y a partir de este planteamiento inductivo, la formación realista pretende relacionar estas experiencias con las creencias, con las representaciones de los futuros maestros y maestras. El segundo principio es que la formación realista pretende fomentar una reflexión sistemática. Esto es muy importante en este modelo de formación, ¿no? O sea, parte del supuesto que aprender de las propias experiencias es un proceso natural, casi autónomo, que deja poco margen para un aprendizaje dirigido. Entonces se contemplan estas 5 fases que se ven ahí en la diapositiva, ¿verdad? Que se inicia, digamos, en la propia práctica, la propia acción. Hay una atención en la actuación. Hay una concienciación de los aspectos esenciales de esta actuación, una exploración de alternativas en los métodos de actuación y luego un ensayo en el terreno, en la práctica. El principio 3 es que el aprendizaje es un proceso social e interactivo, ¿verdad? Y empieza cuando un grupo de personas pues comparten diferentes expectativas, experiencias, habilidades, etcétera, y ritmos de aprendizaje. Y el hecho de compartir estas experiencias implica que los futuros profesores y profesoras se vean dirigidos y obligados, digamos, a estructurarlas, y descubren otras posibles maneras de organizar sus experiencias. El principio 4 es que se distinguen distintos niveles de aprendizaje en la formación del profesorado. El nivel de Gestalt o representación, el nivel de esquema y el nivel de teoría. Y se trabaja siempre en los 3 niveles. Este primer nivel de Gestalt o representación es cuando alguien reacciona, por ejemplo, sin pensarlo mucho, en situaciones espontáneas de aula. Y la reacción siempre se basa en concepciones, creencias, opiniones, sentimientos. Es decir, estas primeras creencias iniciales, ¿verdad? Luego hay el nivel de esquema cuando ya se construye un conocimiento más profesional y a partir de la reflexión de la propia práctica, y el nivel de teoría cuando ya se hace un contraste con la teoría, que es lo que lleva al desarrollo profesional y a la creación de la propia identidad profesional docente. Y el principio 5, finalmente, es que en la formación realista se fomenta la autonomía y la construcción autorregulada del desarrollo profesional. Es decir, el maestro construye su identidad profesional de manera autónoma, entendiendo que una construcción autónoma no significa que se le deje solo, sino que hay siempre una guía por parte del experto, por parte del formador, que le va ayudando en la construcción, insisto, de esta identidad profesional. Bien, entonces, la otra cuestión importantísima, ¿no?, de esta conferencia es cómo, digamos, promueve
se promueve el desarrollo de la construcción o la construcción de conocimiento profesional para enseñar matemáticas a través del enfoque de los itinerarios de enseñanza de las matemáticas. Entonces, muy brevemente, en primer lugar, me gustaría situar qué es este enfoque, ¿verdad?, que se explica en estos documentos que tienen en pantalla. Entonces, cuando hablamos de itinerario de enseñanza de las matemáticas, se interpreta como una secuencia de enseñanza intencionada que parte de la base que la enseñanza de las matemáticas debería iniciarse en situaciones concretas y progresivamente ir avanzando hacia contextos más abstractos para promover la formalización. Para enseñar matemáticas es necesario partir de un itinerario que considere diferentes contextos, como se puede ver aquí en esta imagen en la pirámide de la educación matemática que desarrollé en un trabajo del año 2010, donde partimos en la situación de situaciones reales y progresivamente vamos avanzando hacia situaciones o contextos más abstractos, pasando por los materiales manipulativos, los juegos, los recursos literarios, tecnológicos y recursos gráficos, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí es de donde surge el EIEM, ¿no? El EIEM establece como 3 niveles de enseñanza de las matemáticas: un primer nivel en contextos informales, un segundo nivel en contextos intermedios y un tercer nivel en contextos formales. En el primer nivel de los contextos informales son estos contextos que permiten visualizar las ideas matemáticas de manera concreta, a partir de situaciones de vida cotidiana, a partir de materiales manipulativos o bien a partir de juegos. El segundo nivel es esta enseñanza en contextos intermedios que conducen a la esquematización y generalización progresiva del conocimiento matemático a través de recursos literarios o bien también de recursos tecnológicos, applets, lenguajes de programación visual, robótica, etc. Y el nivel 3 ya son estos contextos de enseñanza formales, ¿no? Es decir, que contribuyen a la representación y formalización del conocimiento matemático con notaciones convencionales. Tenemos como ejemplo los cuadernos de actividades, que aquí hay algunos también en pantalla, que bien. Entonces, algunas recomendaciones que se dan a los maestros en el marco de este modelo realista reflexivo y trabajando a partir del EIEM, ¿no?, son las siguientes. En la práctica, cuando nosotros nos planteamos trabajar un determinado contenido, deberíamos, o los maestros deberían tener muy claro, y los futuros maestros, ¿no?, deberían tener muy claro que hay que siempre partir de un reto que se plantea a los alumnos, pensar también, planificar su propia práctica a partir del planteamiento de buenas preguntas para provocar que haya razonamiento en la clase de matemáticas, que haya argumentación, pensar también qué conexiones se pueden establecer, a través de qué disciplinas se puede plantear conocimiento matemático y también cómo se va a provocar que haya una comunicación y una representación del conocimiento matemático. Esto es muy importante desde mi punto de vista, no ver el contenido aisladamente, sino que verlo a través de los procesos matemáticos. La segunda recomendación importantísima, que yo creo que un futuro maestro de matemáticas y un maestro en ejercicio debería contemplar, es que hay que promover prácticas de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas que consideren tanto al alumnado como al profesorado. Esto que significa que, por un lado, hay una serie de modelos de formación que están centrados en la transmisión de conocimientos y que sostienen que la eficacia del proceso de estudio está más ligada a la acción docente que al descubrimiento por parte del alumnado. Por lo tanto, focalizan la enseñanza en la instrucción directa. Luego hay otros modelos de formación que son absolutamente lo contrario, es decir, consideran que el alumno es el protagonista y que se debe llevar a cabo un aprendizaje por indagación del alumnado, pero con un apoyo subsidiario del profesorado. Son los modelos, por ejemplo, que lo han planteado autores como Artig, etc., ¿no? Entonces, en estos modelos se piensa que los alumnos aprenden más y mejor cuando toman el control de sus aprendizajes, ¿no?, definiendo sus objetivos y controlando su progreso. Pero claro, ahí se corre el peligro de interpretar que los alumnos aprenden solos. Entonces, ante esta dicotomía, lo que plantea el EIEM es trabajar desde las dos perspectivas, o sea, a veces desde la indagación y a veces desde la instrucción directa. ¿Por qué? Porque en una clase a veces el maestro necesita explicar un conocimiento y a veces debería provocar que los alumnos pues lleven a cabo pues un descubrimiento de un determinado conocimiento matemático a través de la indagación. Entonces es importante también esta recomendación. La tercera recomendación para los futuros maestros y los maestros en ejercicio es que siempre deberían considerarse en la enseñanza de las matemáticas, sobre todo en los primeros niveles, los distintos contextos de enseñanza, los contextos reales, los intermedios y formales, ¿no?, por lo tanto en todas las secuencias, pero con distinto protagonismo según el nivel. Es decir, en niños de educación infantil estoy convencido que hay que priorizar los contextos informales, ¿no?, situaciones de vida cotidiana, materiales manipulativos, juegos, pero esto no implica que se tengan que descartar los otros, porque al final también, en la medida de las posibilidades de los niños, hay que provocar también que haya una primera, digamos, esquematización y formalización. Por lo tanto, también recursos tecnológicos, recursos gráficos, pero en menor medida. En cambio, en edades posteriores sería un poco al revés, ¿no?
Y por lo tanto sería un poco esta idea que estaba comentando. En las primeras ideas, promover sobre todo los contextos informales y progresivamente ir promoviendo otros contextos, otros recursos. La cuarta recomendación sería disponer de criterios objetivos para la selección de los contextos de enseñanza. Es importante que los futuros maestros y los maestros en ejercicio dispongan de conocimientos, ¿no?, provienen de la investigación en educación matemática para poder seleccionar los recursos, porque es cierto que actualmente hay una avalancha impresionante de posibilidades, ¿no?, que vienen desde expertos en el campo de la educación matemática hasta una infinidad de recursos sin ningún filtro en Internet. Entonces, hasta en el marco de esta avalancha, ¿no?, yo creo que es muy importante que el profesorado tenga estos criterios objetivos, ¿no? Y en este sentido, pues hay algunos instrumentos que pueden ayudar a hacer, digamos, esta selección perfecto. Y luego la última recomendación, ¿no?, sería garantizar siempre el principio de abstracción progresiva desde lo concreto a lo abstracto. Es decir, se trata de que los futuros maestros y los maestros en ejercicio aprendan a planificar secuencias de enseñanza con este criterio de abstracción progresiva, pero sin la necesidad de que siempre en las secuencias, en los itinerarios, haya todos los contextos, ¿no?, situaciones reales, materiales manipulativos, juegos, recursos literarios, tecnológicos y gráficos, sino que puede haber una selección, pero considerando siempre, insisto, este principio, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos organizar un itinerario donde se parta de una situación real, a continuación un recurso tecnológico y finalmente un recurso gráfico.